modificar la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género para visibilizar e incluir también la niñez y adolescencia trans, no binaria, intersex, es el objetivo de un proyecto que presentaron diputadas que integran la bancada disidente con el respaldo también de otras parlamentarias. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Marcela Riquelme. Ella representa al distrito 15 de la región de O'Higgins, es una parlamentaria del Frente Amplio y que también obviamente está promocionando esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muy buenos días, Carolina. Muchísimas gracias, como siempre, al canal de la Cámara por darnos cobertura en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo legislativo y así poder informar a toda la comunidad. Gracias, diputada. Sí, también por su tiempo para poder hablar sobre este tema que es bastante importante. Este periodo legislativo cuenta, tal como señalaba, con una bancada de parlamentarias disidentes. Esto, ustedes se organizaron también de esta manera justamente para poder avanzar en temas que ha costado, ¿no? Que vayan fluyendo en la legislación. En el periodo anterior justamente fue publicada la ley que reconoce la identidad de género, pero ahora también hay que ir avanzando de acuerdo a lo que ustedes señalan en el reconocimiento de algunos derechos. Sí, claro. Esta ley avanzó en la legislatura pasada y esta vez tenemos una bancada disidente por primera vez en la historia. Aquí entre las cuatro rompimos muchos mitos, ¿verdad? Y también estamos haciendo historia con habernos posicionado en este lugar. Nosotros somos mucho más que una bancada disidente, abordamos temáticas, como tú bien dices, de distintas índoles, pero la idea de tener una bancada disidente precisamente es poder ahondar en aspectos que afectan a una comunidad que ha sido siempre discriminada, eh, que no ha tenido derecho a voz ni a voto. Entonces, en eso queremos avanzar con estas temáticas que hoy en día son algunas de ellas problemas sociales, otras constituyen problemas de salud pública, otros constituyen problemas de derechos civiles. Por eso, el primer proyecto, mira, el primero del año en esta materia fue levantado por Emilia Schneider, de la bancada disidente, ¿verdad? Y bueno, contempla varias ideas nuevas en la ley de identidad de género que más que nuevas quedaron en deuda con la ley que lleva el mismo nombre. Sí, justamente dentro de, o sea, los objetivos principales de esta iniciativa es poder incluir a la niñez y a la adolescencia trans y no binaria, ¿no? Además de simplificar un poco el procedimiento por el cual se realizan estas adecuaciones. De acuerdo a lo que establece la normativa actual, esto hay que hacerlo a través de un tribunal de familia para quienes son menores de 18 y mayores de 14. En esto el proyecto pretende innovar, ¿no? E incluir también la posibilidad de hacer en el registro civil. Sí, claro, la idea era poder facilitar los procesos. Hoy en día esto es bastante engorroso y en la ley anterior habían quedado excluidos los niños, niñas y adolescentes, habían quedado, ¿verdad?, minimizados o no considerados dentro de esta modificación, de insertar la identidad de género. Y específicamente lo que contempla ahora es que el trámite sea por regla general, Carolina, administrativo. Y dice que respecto de los niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 18 años, con su representante legal, que es quien garantiza, quien responde, ¿cierto?, por él, o 2 testigos, y entre los 5 y los 12 años con el representante legal y los informes de acompañamiento psicosocial correspondiente. La idea es facilitar el trámite. La idea es no judicializar lo que no es necesario judicializar. Esa es la idea, respetar la opinión psicosocial, respetar la opinión de los representantes legales. Sin duda las mamás, los papás somos los que representamos el núcleo más cercano. Y en esto también hemos avanzado mucho como sociedad. Hoy en día hay muchas más mamás y papás buscando información respecto de este proceso de transición que afecta a muchas personas. Cuando se trata de nuestros niños, niñas o adolescentes, lo primero que hacemos las mamás, los papás, es establecer lazos de comunicación. Luego buscamos ayuda profesional.
Y en ese sentido, el hecho de tener que judicializar los trámites muchas veces impide estos procesos, muchas veces dilata estos procesos innecesariamente. Y entran en competencia organismos o instituciones públicas que no necesariamente son las llamadas a pronunciarse. Yo creo que esto tiene que quedar dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito del núcleo familiar, y permitirle a que el niño, niña o adolescente que manifieste su cambio de género, que no se siente identificado con aquel género registral que se le ha asignado, y que este es un proceso acompañado por su representante legal y con el informe psicosocial en el caso de los niños, que pueda acceder de manera tan expedita y tan oportuna, y por lo demás de manera gratuita, a este procedimiento en el registro civil. Sí, diputada, quería consultarle sobre este punto que usted señala, este proceso de acompañamiento. ¿En qué consiste? Porque esta normativa incluye a niños desde los niños y niñas, desde los 5 años en adelante. ¿Y en qué consiste ese proceso de acompañamiento que se realiza, me imagino, junto a las familias? Comentar también un poco sobre eso. Sí, cuando se trata de nuestra niñez, ¿cierto? De los niños, estamos hablando de los 5 a los 12 años. Para poder definir estos conceptos tenemos que recurrir al Código Civil, que define, no son antojadizos estos límites de edad, tenemos que contárselo a la gente, ¿verdad? Que hasta los 12 años se considera que es niño o niña, o niñe en este caso, y luego desde los 12 años a los 18 estamos hablando de un adolescente, ¿ya? Después de los 18 estamos hablando de un adulto. Entonces se hace esta distinción de los 5 a los 12 y de los 12 a los 18. En ambos casos el primer acompañamiento es del representante legal. El representante legal es el papá y la mamá, o en el caso de que no estén casados o no vivan juntos, aquel que tiene el cuidado del niño. Y ahí tenemos a esta mamá o papá que es el primer apoyo. Pero puede suceder, Carolina, que este representante legal se oponga, no quiera, no esté realmente viviendo con el niño, y en ese caso la ley se abriría la posibilidad de tener 2 testigos. Pero como estamos hablando de un niño, lo que necesitamos es un apoyo, ¿cierto? Un acompañamiento, un informe, míralo como lo llama el proyecto, informe de acompañamiento psicosocial. ¿Qué es esto? Las duplas psicosociales, ¿verdad? Que van por un asistente social y un psicólogo, obviamente, son aquellos que van a calificar. No es un informe preliminar ni un informe único, es un informe de acompañamiento. Significa que hay un proceso de acompañamiento para este niño que va evaluando las consecuencias psicológicas que su falta de adecuación al género con el que se identifica puede causar. Entonces, ¿por qué hacemos además que sea social? Porque hay que conocer el entorno. Podemos estar hablando de un niño en que su familia no tenga comprensión de esto, podemos hablar de un niño en que no está acompañado por su familia, o en que el nivel educacional o el nivel social de sus padres no sea un obstáculo para este proceso, para esta transición. Por eso es importante este acompañamiento. Y psicológico, por cierto, que es imprescindible, porque aquí hay un problema que puede causar. Tú sabes que uno de los grandes flagelos que tenemos que eliminar es el suicidio infanto-juvenil. Somos un país que ha crecido muchísimo en las tasas de suicidio infanto-juvenil. Tenemos una de las más altas tasas a nivel mundial, incluso en este tema. Hay fundaciones que han trabajado en esto, como Todo Mejora, específicamente, junto con todas las demás organizaciones que han trabajado en estas áreas. Pero fíjate que es un flagelo cuando no comprendemos a nuestros niños, cuando no comprendemos a nuestros adolescentes, cuando no son escuchados ni siquiera en su propia casa. Entonces, este proceso de acompañamiento no solo es necesario, es fundamental.
Diputada, en este escenario, ¿no? Donde se toman todas estas consideraciones para poder realizar este trámite, quería consultarle cómo ve usted cómo se va a manifestar el debate de esta iniciativa en esta legislatura, en esta Cámara, además que tiene muchas diversidades, así como está la bancada de parlamentarias disidentes, también hay otros sectores que tienen posiciones más conservadoras o distintas en torno a cómo se reconoce la identidad de género. ¿Cómo siente usted que este debate va a poder ir avanzando en el Parlamento? Mira, fue muy bonito ayer tener apoyos transversales, ¿cierto? Tener apoyos como la Erika Olivera. Fue muy importante poder contar con su apoyo en esto. Lo mismo respecto de la Carol Cariola, el apoyo también que tuvimos de Carolina Marzán, ¿verdad? Ahí tenemos PPD, PS, Partido Comunista también. Eh, Esos apoyos han sido fundamentales, fueron fundamentales para la elaboración de esta ley. Y además tenemos que abrirnos a la posibilidad de llegar a aquellos sectores más conservadores como tú estás señalando, ¿verdad? De Renovación Nacional, Evópoli, llegar ya un poco más allá a la UDI y tal vez llegar a los republicanos. Pareciera que fuera difícil. Yo creo que hay un tema de aprendizaje muy importante en esto. No todos llegamos sabiendo de todo al Congreso. Y yo creo que aquí en los republicanos falta conocimiento respecto de estos temas que tienen que ver con los derechos civiles. Hemos tenido una discusión, tú seguramente has visto las discusiones que han surgido cuando Claudia Mix preside la Cámara, ¿verdad? Que se empieza, en vez de hablar de los proyectos, empezamos con la discusión de presidente, presidenta. El concepto presidenta, la palabra presidenta está reconocida como tal cuando el que detenta el cargo es una mujer. Sin embargo, los republicanos se han opuesto a esto. Entonces, y empieza la discusión y todos piden reglamento para corregir, etcétera, etcétera. Pareciera que puede ser un poco más complicada la discusión si ni siquiera aceptan el enfoque de género. O sea, y ahí pareciera que hubiese un obstáculo. Yo creo que hay mucha ignorancia, insisto, no por no querer saber, sino porque tal vez no han tenido acceso a esta información. Creo que también una de las tareas que tenemos como legisladores es educar. Y esta tarea de educar y de educarnos entre nosotros también es muy importante. Tenemos que abrirnos a esos espacios. Yo no me cierro la posibilidad ni de conversar con ellos, ni mucho menos. Todo lo contrario. Creo que aquí hay que fortalecer el diálogo, hay que aspirar a más, hay que aspirar a que el avance sea en la sociedad completa y apelar también a aquellas personas que conocen ellos, que han vivido esta realidad y que saben lo que ha significado para un grupo familiar. Diputada, también en esta misma área, ¿no? Del enfoque de género y saliéndonos un poquitito del proyecto que presentaron, quería consultarle también sobre su participación en otras instancias, en otras comisiones de la Cámara. Usted integra la Comisión de Minería, la Comisión de Agricultura. Sobre todo minería es un ambiente que está muy marcado por la presencia masculina, ¿no? Por tener solamente un enfoque, una muy baja participación de mujeres y de disidencias en este espacio. ¿Cómo siente usted también que en su rol y también con lo que la motiva a estar en el Congreso se puede avanzar en una perspectiva de género, en una mirada diferente en estos espacios tan masculinos? Mira, fíjate que ahí tuvimos un excelente avance. Por un lado, habemos dos mujeres en la Comisión de Minería, dos solamente, y Joana Humada, que es del Partido de la Gente, está presidiendo esa comisión. Yo voté por ella para que presidiera esa comisión. Y ya estamos rompiendo un hito, ¿cierto? Ya estamos rompiendo un esquema que se había formado en esto, pero además tenemos una ministra de minería que sabe además muchísimo, ¿verdad? Y queremos, Marcela Hernando, y queremos avanzar en varios de los temas que ahí se han fijado. Yo creo que es un ambiente machista. Tenemos que ver la dirección de las empresas.
Miremos la integración. Hoy el presidente nombró, ¿verdad?, a 2 miembros del directorio, mujeres, para Codelco Chile, y también es un avance. ¿Por qué es tan importante el enfoque de género? Lo discutimos ayer a propósito también integro la Comisión de Bomberos, de Emergencia y Catástrofe, y ayer lo vimos en el Congreso, lo discutimos estos días a propósito de, de Del esta ley proyecto del que acoso. claro, que obliga a incorporar en los protocolos de bomberos el acoso, ¿verdad? Y un procedimiento para ello, que encabeza Maite Orsini. Fíjate que vimos harto ahí el enfoque de género porque algunos se resisten y algunos parlamentarios se resisten. No así el presidente de la Junta Nacional de Bomberos. Él está totalmente de acuerdo con este procedimiento, pero sí había parlamentarios de los republicanos que se oponían a esto, que cómo vamos a introducir este concepto creyendo que el enfoque de género, lo dijo la diputada Navellán, dijo, es una ideología. O sea, tenemos que educar, insisto, el enfoque de género es una metodología para ver dónde existe discriminación y cómo yo puedo cambiar ello. Para eso sirve el enfoque de género. Cuando un género está más representado que otro, cuando esa representación mayoritaria es una discriminación para el otro género. Y bueno, en minería tenemos que avanzar también en esas materias. Hoy en día tú ves en la mina que hay mujeres que manejan maquinaria pesada, los tremendos camiones, hay mujeres que los conducen, también con los montacargas. Estamos haciendo mucho más versátil el ambiente a nivel de la minería, de los propios trabajadores, pero no así en la dirección de las empresas. Y volvemos a ver, de las grandes mineras de nuestro país, estatales y no estatales, vamos a encontrar que todos los directores son hombres. Necesitamos un enfoque de género en ello, porque tiene que ver con la toma de decisiones. Tiene que ver, por ejemplo, cuáles son tus horarios. Y si tú eres mamá, y si eres mamá, tienes otras problemáticas. ¿Y qué pasa con las reuniones de apoderados? Que normalmente las mamás somos las que llevamos la carga de eso. ¿Y qué pasa con la salud de tus hijos menores? ¿Y qué pasa con la sala cuna? ¿Y qué pasa? O sea, necesitamos abordar esos temas. Necesitamos abordar la ley de menstruantes, o sea, que es tan importante. Cuando estamos en el periodo, ¿verdad? Muchas mujeres sufrimos grandes dolores o incomodidades o pasamos malos ratos. Precisamente tenemos que tener enfoque para esas cosas dentro de la gran minería, dentro de la pequeña minería. Y para eso se requieren directoras, se requieren presidentas de directorios también que permitan dar espacio a otras medidas. No solo en minería, también agricultura es bastante, ¿verdad? Ahí hay mucha más representación femenina. Tenemos muy buenas representantes ahí, nuestra presidenta también de la comisión, Consuelo Veloso, del Maule, también tenemos a Mercedes Bulnes en esa comisión. Tenemos ahí un trabajo bastante afiatado, ¿verdad? Bastante interesante de cómo vamos abordando la agricultura familiar campesina también desde la perspectiva de la mujer. Y como no en bomberos. Yo creo que tenemos que introducir el enfoque de género. No lo confunda la gente con el feminismo, que podría ser incluso algo más ideológico, que yo comparto plenamente. Pero el enfoque de género es algo técnico, es una metodología, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de investigación. Por lo que tenemos que hacer esa distinción y permitir que la ciencia, en esto, que es una ciencia social, ¿verdad?, pueda abordar las problemáticas que tenemos las mujeres. Y por supuesto, para poder abordarlas necesitamos mujeres en la toma de decisiones. Muchas gracias, diputada, por este espacio de conversación y por también ir abriéndonos la mirada a diferentes perspectivas en la conformación de las leyes del país. Que esté muy bien, diputada Marcela Riquelme, del Frente Amplio.